Hola, ¿cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Tal vez vienes con preguntas, con cansancio o tal vez simplemente con el deseo de querer aprender un poco más de la Biblia. Sea cual sea tu situación, hoy quiero invitarte a reflexionar juntos en un pasaje breve del libro de Génesis. Es breve pero profundamente significativo para nuestra fe y para nuestra vida. Bienvenido. Antes de leer un solo versículo, necesitamos ubicar bien la escena. Génesis 35 no comienza con una tragedia, comienza con obediencia. Dios le habla a Jacob y le pide volver a Betel. Allí debería renovar su pacto, ordenar su casa. Bueno, Betel significa casa de Dios. En un momento espiritual alto, un momento correcto, un momento de renovación. Y esto es clave, queridos amigos. La tragedia que viene después no ocurre fuera de la voluntad de Dios. Ocurre en el camino que Dios mismo indicó. Seamos honestos. La vida no siempre es como mostramos en redes sociales. Hay gente que sonríe por fuera, pero cuando apaga el celular se sienten vacíos. Hay quienes creen en Dios, leen la Biblia, oran, pero igual están cansados, confundidos, dolidos. Y a veces uno se pregunta, si Dios está conmigo, ¿por qué sigue doliendo? La Biblia no evita preguntas como esas. La Biblia no maquilla el dolor. De hecho, hay una historia donde la vida y la muerte ocurren al mismo tiempo. Un niño nace y una madre muere. Esta historia está en Génesis capítulo 35, versículo 18. Y de eso nosotros vamos a hablar hoy. Es un versículo breve, pero profundamente humano y a la vez teológico y espiritual. Hoy no vamos a leer rápido el texto, hoy vamos a escuchar el texto. Cuando la Biblia narra estos eventos, no lo hace para informarnos, sino para formarnos. Recuerda esto. Génesis no es un libro frío, es un libro profundamente humano. Aquí no vemos héroes perfectos, vemos personas reales, así como usted y yo. Personas con fe, personas con errores, personas que sufren, personas que tienen dolor, personas que pasan el drama de la vida. Por eso este texto no se estudia solo en la mente, se escucha también en el corazón. Estamos en Génesis capítulo 35 y ahí vemos que Jacob ya no estaba joven, ya no es más el fugitivo que huye de su hermano, ahora es un patriarca. Dios acaba de renovarle su pacto en Betel y es allí donde ocurre la historia de Génesis 35. Es un lugar de promesas, Betel. Es un lugar de encuentro, de dirección divina. Y justo después, la familia sale de Betel camino a Efrata, lo que más adelante será conocido como Belén. Y ese es el camino donde ocurre la tragedia. Esto nos enseña algo muy importante. Estar en la voluntad de Dios no significa una vida sin dolor. La fe no nos vuelve inmunes al sufrimiento. Raquel entra en trabajo de parto, dice el versículo 18. El texto no dice que fue fácil. Dice que Raquel estaba dando a luz con dolor y el cuerpo ya no resiste. Y entonces el texto dice algo más fuerte todavía. Y dice así, y aconteció que al salirse el alma, ¡wow!
Esta expresión es intensa y necesita ser bien entendida. La frase, al salírsele el alma, ha sido muchas veces mal interpretado por muchas personas. Algunos piensan que aquí la Biblia enseña que el alma sale del cuerpo. Pareciera así, ¿verdad? Y sigue viva en otro lugar. Pero esa idea no viene del texto bíblico. Viene de una lectura ajena a la cosmovisión hebrea. Y recuerda esto, en hebreo la palabra que aparece aquí es nefesh. Y nefesh no significa un alma inmortal, un alma que está separada del cuerpo. Nefesh significa vida. Acuérdate de esto. ¿Qué significa? Vida. Significa aliento. Significa ser viviente. Ajá. Y cuando el texto dice, al salírsele el alma, está usando un modismo hebreo para describir el momento exacto en que la vida se apaga. No describe una separación consciente, describe la extinción del aliento vital. Recuerda esto. Aquí hay algo clave que a veces se pasa por alto. El texto no se detiene solamente allí con la expresión al salírsele el alma. El texto sigue diciendo, porque murió. La Biblia se explica a sí misma. No se deja espacio para la confusión. No dice, al salírsele el alma y su alma siguió viva. ¿Qué es lo que dice? Al salírsele el alma, porque murió. La explicación va unida a esta expresión y esto nos muestra que salírsele el alma no enseña dualismo, no enseña filosofía griega, enseña la muerte real. Cuando el aliento se va, ¿qué sucede con la persona de acuerdo al texto bíblico? La persona muere. La vida consciente termina, por eso la esperanza bíblica no está en una inmortalidad natural, sino en la resurrección futura que Dios promete. ¿Tú crees en eso? Este texto nos enseña que el Señor es el quien nos da la vida y un día, cuando nosotros descansemos, podamos volver a la resurrección. Este texto no enseña, queridos amigos, filosofía griega. Enseña teología bíblica. Y aún así, aunque Dios no habla directamente en este versículo, Él no está ausente. Dios sigue guiando la historia. Incluso cuando el texto guarda silencio, el texto dice, Raquel muere. No fuera el plan de Dios, sino en el camino que Dios mismo había indicado. Esto es fundamental. La muerte de Raquel no significa que Dios perdió el control, para nada. Significa que la historia sigue avanzando bajo su dirección. Dios no interrumpe el dolor, pero tampoco abandona el proceso. El nacimiento de Benjamín no es un accidente. Es parte de la continuidad del plan divino. Aunque una vida se apaga, la promesa sigue viva. Dios no siempre explica lo que permite, pero nunca deja de conducir la historia. Recuerda esto. Esto es importante entenderlo bien, porque muchas veces esperamos que Dios nos hable, justo cuando más nos duele. Yo creo que te ha pasado también. Y cuando Dios guarda silencio, pensamos que ya no está, que se fue. Pero Génesis 35 nos enseña todo lo contrario. Dios puede guardar silencio y aún así seguir guiando cada paso. El silencio de Dios no es su ausencia.
En medio de ese momento tan doloroso, la Biblia dice que Raquel hace algo profundamente humano. Ella nombra a su hijo. En la Biblia, poner nombre no es algo superficial, no es algo que buscamos del calendario o de algún personaje que aparece en la televisión. Poner un nombre expresa experiencia, expresa identidad, expresa sentido. Y Raquel lo llama, el versículo 18 dice, Benoni, cuyo significado es hijo de mi dolor. Ese nombre no es teológico, está expresando la realidad del momento en que Raquel está viviendo y está teniendo un parto con dolor. Ese nombre no es teológico, pero es existencial. Es el dolor convertido en palabra. Es una madre diciendo, esto me costó la vida, pero la historia no termina con Benoni. Jacob escucha ese nombre y decide intervenir. ¡Hey, un momento! No nos podemos quedar en el pasado. Jacob cambia el nombre y ¿cómo lo llama? Y su padre lo llamó Benjamín. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Un nombre de honor, un nombre de fuerza, de bendición. Jacob no está negando el dolor que están pasando. Está resignificándolo. No borra la muerte de Raquel, pero se rehúsa a que la muerte defina el futuro de su familia. Aquí hay una enseñanza poderosa. La fe bíblica no ignora el sufrimiento, pero tampoco se queda atrapado en él. La fe mira más allá del momento en que estamos viviendo. Y aquí este texto nos habla directamente hoy. Muchos jóvenes viven con nombres que no eligieron, nombres que la vida les puso, nombres que el pasado los puso, las heridas que les pusieron, como fracaso, ansiedad, miedo, dolor, soledad, culpa. Pero Dios sigue llamando por el nombre que Él da. Tal vez hoy solo ves un Benoni en tu vida, ves dolor en tu vida, pero Dios sigue escribiéndote. ¡Hey! Para un poco. No todo queda en el dolor. Hay un Benjamín. Dios no ha terminado contigo. Raquel murió en el camino, pero Dios no abandonó la historia. La muerte no tuvo la última palabra. La promesa sigue caminando y esa es la esperanza bíblica, no una esperanza ingenua, no una esperanza superficial, sino la certeza de que Dios sigue siendo fiel. Dios sigue conduciendo los destinos de esta vida. Si hoy estás atravesando un momento difícil, recuerda esto. Dios todavía transforma el sufrimiento en esperanza. No te quedes con Benoni. Tal vez tú estés atravesando esas situaciones hoy. Estés atravesando el dolor, la pérdida de un ser querido. Pero no te quedes allí. El Señor sigue conduciendo la historia. Él llama a Benjamín, un hombre de honor. Recobra fuerzas en el Señor. Él sigue conduciendo la historia de la humanidad. Pronto va a venir por segunda vez. Y tú y yo nos preparamos para ese gran encuentro. Que Dios te bendiga. Un abrazo.